Estoy grabando. Ya. Ya, mira. En un secadero como funcionamiento puede considerarse análogo o como una torre de humidificación, ya. Es donde el vapor o disculpe, el aire que entra a una torre de humidificación va aumentando su humedad absoluta. Se le va haciendo así como rociando agua, ya para que aumente su humedad. Por eso dice como una torre de humidificación. Ya, se secan 1000 kilogramos de un sólido. Ten en cuenta siempre esto, sólido húmedo. Te estás diciendo sólido húmedo. Desde 65% hasta 15% referida al sólido seco. Cuando te dice referida al sólido seco, es que la humedad está en base seca, ¿ya? No es la humedad que siempre te dan, es la que está referida al agua, a la cantidad de agua. En este caso, como te dice el sólido seco, es kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco, ¿ya? El aire que se dispone está a 15 grados Celsius con una humedad relativa de 60% y entra al secadero con una temperatura de 25 y sale con una humedad relativa de 85. Ya, te está dando 3 puntos. Así interpreta, mira. En el punto 1 entra a 15 grados Celsius con 60% de humedad relativa. Después, este aire se calienta hasta una temperatura de bulbo húmedo de 25 grados Celsius. Y sale, es decir, sale del secadero a 85% de humedad relativa. Aquí está. Aquí es donde está 15 grados Celsius. Se va a calentar acá por esta resistencia hasta 25 grados Celsius de humedad húmeda. Y luego va a pasar acá por el secadero de alimentos y va a salir con 85% de humedad relativa. Esos son los únicos datos que te da. ¿Ya? Y ahora, para hallar los datos, en este caso solamente puedes hallar del estado 1. Porque tienes, no, disculpa, estado 1. Tienes 15 grados Celsius que se refiere al bulbo seco y 60% que se refiere a la humedad relativa. Ya. Pero con esto no puedes hacer todos los cálculos, mira. Haces ya tu cálculo, bulbo seco 15 y en tu carta, ¿no? O en humedad relativa 60%. Calculas, necesitas la humedad absoluta, la entalpía y en este caso el volumen específico en el punto 1. Ya, para el estado 2, ¿te recuerdas? A ver cómo te explicaría esto. Te dije que va a ser la intersección de dos rectas, ¿verdad? Que aquí está. Vas a... Mira, tienes tu punto 1. Aquí está. Has ubicado esto en la carta psicométrica. ¿Ya? A una humedad, 1. Humedad absoluta, 1. Y... Ya. Esa misma humedad, como es solamente acá pasa calentamiento, la humedad va a permanecer constante. En tu carta graficas una recta horizontal. Ya, así. Lo dejas eso ahí, graficado. Después, no tienes nada del punto 2 más que 25 grados Celsius, la temperatura húmeda. Entonces tú buscas, como temperatura bulbo húmedo, están así, ¿no? Son unas rectas oblicuas. Ya. Esta es la temperatura de bulbo húmedo, 25 grados Celsius. También la trazas. ¿Ya? Ahora, ahí hay un punto de intersección de haber trazado esta recta de humedad absoluta y temperatura de bulbo húmedo. En ese punto, ahí se va a estar el estado 2. ¿Ya? Ahí es donde vas a encontrar la humedad absoluta acá, a la salida del precalentador o del sistema de calefacción. ¿Ya? Vas a hallar, mayormente se halla así, con la intersección de estas dos rectas. La mayoría de ejercicios no te dan muchos detalles de este punto.
Ya. Habiendo hallado eso, bueno, en este punto ya vas a encontrar pues todas las propiedades. La humedad absoluta se permanece constante. La uno igual y la 2. La temperatura de bulbo seco ya pues la hallas acá abajo. Ahí es la temperatura de bulbo húmedo. Oh, disculpa, bulbo seco. Y la entalpía, sigues nomás trazando acá tu recta de temperatura de bulbo húmedo y acá, ahí está la entalpía. ¿Ya? Ahora, para el estado 3. El estado 3 recuerda de que en la humidificación la temperatura de bulbo húmedo y la entalpía permanece constante. Y el proceso que pasa en un secadero es el mismo de una humidificación, como decía el ejercicio, ¿no? ¿Por qué humidificación? Porque acá el aire entra y va a ganar la humedad o va a ganar el vapor de agua que tiene el alimento y va a salir. Se va a llevar todo el vapor de agua. Entonces ya tú solamente sigues trazando ahí y te dice que sale con 85% de humedad relativa. Ya tú acá trazas tu recta de temperatura de bulbo húmedo. Lo único que haces es tu curva de humedad relativa, que es de esta forma, buscas el de 85. Ya, donde intersecta la curva de humedad relativa y la recta de temperatura de bulbo húmedo, en ese punto, ahí está el estado 3, que es acá, cuando sale ya aire más húmedo. Ya, y en eso ya pues calculas la humedad absoluta, temperatura de bulbo seco y la entalpía. En este caso no es necesaria calcular porque es la misma que la entalpía 2. Porque si te das cuenta, va acá con la misma dirección. Como es bulbo húmedo constante, entalpía también es constante. Ya no necesitas nada más. Ya, aquí están los datos calculados. El principal del estado 3 solamente se necesita la humedad absoluta. Acá debe ser humedad absoluta 2, ¿ya? O disculpa, 3. Esto está mal, 3 debe ser. Ya. En el caso, mira, te está diciendo, acá arriba en el ejercicio te dice, te está dando ya está, un sólido húmedo de 65% a 15% referida al sólido seco. Es decir, la humedad está en base seca, ¿ya? Siempre acá trate de trabajar en humedad base seca. No trates de trabajar en humedad base húmeda. Si está en base húmeda, transforma a base seca. El siguiente ejercicio ahí es donde le voy a explicar cómo se transforma. Ya, entonces yo represento esto, humedad base seca, por eso está la S, o base seca del sólido o el alimento. En el estado 1 es 0.65. En el estado 2, después de haber salido del secadero, es 0.15. Sus unidades son kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Ya, esto es un dato importante. Ya, ahora lo otro que necesitas siempre es la cantidad de sólido seco del alimento. En este caso, si tú está acá sólido seco, ha pasado el aire caliente. Disculpe, está el alimento húmedo. Ha pasado el aire caliente, lo único que el aire caliente se va a llevar es vapor de agua. ¿Ya? El sólido seco siempre va a permanecer constante. Así como el aire seco de aquí a aquí permanece constante y de acá a acá también el aire seco permanece constante, el sólido seco, el alimento seco o el contenido de sólidos secos del alimento va a permanecer constante siempre acá. Ya por eso he puesto acá cantidad de sólido seco del alimento constante. En cualquier punto permanece constante. Ya, para hacer esto, para hallar la cantidad de sólido seco, tienes que tener esta definición. La materia total del alimento está compuesta por materia de sólido seco y materia de agua. Ya tienes que recordar cómo se calcula el agua, es la multiplicación de materia sólido seco por la humedad absoluta en el punto que quieres. En este caso, vamos a considerar, como te dice, que está entrando, bueno ya, está entrando 1000 kilogramos por hora, son los que están entrando en el punto 1, o sea, antes de secar. No te vayas a confundir, punto 1, 2 y 3, estos puntos son procesos del aire. Cuando yo me refiero en el punto 1 al alimento, digamos, por aquí entra el alimento y por aquí va a salir el alimento. O sea, va a ser punto 1
punto 2 del alimento, ¿ya? O humedad 1, humedad 2 del alimento. No es la misma que estos puntos, no te vas a confundir. Ya, ahora, ya. Haces es como un balance esto, ¿no? O la composición de la materia total del alimento. Ya, ¿por qué tomo en cuenta materia de sólido seco por humedad en base seca del alimento? Porque si te das cuenta, la humedad en base seca es acá kilogramos de agua, acá está, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Y para que hagas cumplir las unidades y solamente te quede kilogramos de agua, acá multiplicas por kilogramo de sólido seco. Es lo que está pasando acá. Masa de sólido seco por la humedad en base seca. Y ahí te va a quedar solamente la masa de agua que hay en el alimento. ¿Ya? Si tú agarras esta masa de agua, lo reemplazas por esto, lo pones ahí, despeja masa de sólido seco, te va a quedar esta ecuación. En este caso, masa total me refiero a la masa del alimento húmedo, porque aquí está sólido seco y agua. Ya, y esta humedad base seca es del alimento. En este caso estamos hablando del alimento, todo el alimento nomás. Ya haces tus cálculos. Como te dice que está entrando con una humedad base seca de 0.65, solamente 1000 entre 1 más 0.65. Te va a salir esto. Y esta es la cantidad de sólido seco que hay en el alimento. Esto es lo que va a permanecer constante y nunca va a cambiar. ¿Ya? Ya, ahora es un balance de materia del alimento. Todo lo que entra menos, o todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Lo que está entrando es masa de sólido seco por la humedad de base seca en el estado 1. Lo que sale masa de sólido seco con una humedad base seca 2 y también está saliendo vapor de agua o agua evaporada. ¿Ya? Esto es importante. ¿Para qué hacemos este balance? Es para calcular la masa de agua evaporada. Ya está. Por eso ahora despeja nomás todo. Como masa de sólido seco es constante, en el punto 1 y en el punto 2 es lo mismo. Factorizas, te va a salir que la masa de agua a evaporar o agua que se evapora en este proceso de secado es la multiplicación de la masa de sólido seco por la diferencia de humedades. Como entra con una mayor humedad y sale con una menor humedad, ya aquí está, en el mismo orden. Ya aquí está, masa de agua evaporar, masa de sólido seco, humedad base seca en el punto 1, humedad base seca en el punto 2. Si haces con tus unidades, te va a salir kilogramos de agua por hora. Y esta es la cantidad de agua que vas a evaporar, 303. Ya, en este caso hemos trabajado acá solamente el alimento. Ahora hay que trabajar lo que viene a ser el aire. Cuando es un proceso de humidificación, el aire está ganando humedad, es decir, está ganando vapor de agua. Ya, entonces, todo lo que entra, que es aire seco, vapor de agua, va a salir aire seco, pero con una mayor humedad. Ya, en este caso estoy poniendo acá 2 y 3, porque en la imagen que he puesto acá arriba, el proceso de humidificación solamente es de 2 a 3. Ya, aquí está. Ya, en este caso es para hallar la masa de aire seco que necesitamos, ¿ya? Por eso, despejas masa de aire seco. Como el Inge les dijo, masa de aire seco es constante en la entrada y en la salida. Lo único que varía es la humedad, ¿ya? Como varía solamente la humedad, ya factorizas la masa de aire seco, despejas, te va a quedar esta fórmula. Cosa simple. Y en este caso, esta masa de agua evaporada que está ganando es la misma que pierde el alimento. La cantidad de agua que pierde el alimento es la cantidad de agua que se está llevando el aire seco. ¿Ya? Por eso acá reemplazo nomás. Este dato lo hemos calculado anteriormente. Aquí está 303. Diferencia de humedades. Estas son las humedades que hemos calculado en las cartas psicométricas.
Y aquí es donde te sale ya cantidad de masa de aire seco. Ya, kilogramos de aire seco por hora. Ten en cuenta que esto es aire seco nomás. Y lo que nosotros nos ha pedido en el ejercicio es la cantidad de aire. Cuando nos dice la cantidad de aire es aire húmedo. ¿Ya? Entonces, vuelves a hacer tu balance. Mira, expresar así como vamos a expresar el alimento. La masa de aire es igual a masa de aire seco más masa de vapor de agua. E igual, la masa del vapor de agua es la masa de aire seco por la humedad en el punto que quieres. En este caso, como queremos en la entrada, es humedad en el punto 1, humedad absoluta. ¿Ya? Reemplaza la masa de agua, esta, por masa de aire seco por humedad absoluta. Lo reemplazas acá, factorizas la masa de aire seco. Ya, y te va a quedar esta ecuación, una cosa simple. Ya, y acá te va a dar, o sea, la masa de aire va a ser igual a la masa de aire seco por 1 más la humedad absoluta en el punto 1. Pero es la masa de aire a la entrada. Si recuerdas, a ver, aquí en este punto va a ser la masa de, disculpa, la masa de aire húmedo. Pero si quieres acá, cuando ya ganó humedad, lo multiplicas por la humedad, o disculpe, lo sumas por la humedad en el punto 3. O sea, acá va a ser la humedad en el punto 3. Porque la masa de aire seco siempre va a ser la misma. Si quieres, después de que ha sido calentada, la humedad absoluta es la misma, así que no va a cambiar. ¿Ya? Va a ser la misma masa de aire que en el punto 1. Y acá reemplazas nomás. Esta es la cantidad de masa de aire seco. 1 más la humedad absoluta del aire en el punto 1. Acá ordenas tus unidades. Como aquí estamos sumando 1 kilo de aire seco más 0,063 kilogramos de vapor de agua, así se expresa la humedad, ya esto equivale todo a kilogramos de aire húmedo o kilogramos de aire por kilogramo de aire seco. Simplificas, ya bacán, multiplicas, te vas a dar cuenta que varía, pero solamente por poquito, no por mucho. También nos pide en el ejercicio el flujo volumétrico en el punto 1. Y hace rato ya les explicaba esto. El flujo volumétrico va a ser igual al flujo másico por el volumen específico. ¿Ya? Pero en este caso ten en cuenta, es masa de aire seco. ¿Por qué? Porque acá en el volumen específico, cuando usamos en la carta, nos va a dar metros cúbicos por kilogramos de aire seco. No puedes usar estos kilogramos de aire ya, es distinto. Kilogramos de aire húmedo a kilogramos de aire seco. Ya, y para que reemplaces, nomás simplificas tus unidades, ya bacán. Te quedan metros cúbicos por hora. El calor horario. También, para cualquier cálculo, te vas a dar cuenta que siempre se usa masa de aire seco. Acá también es masa de aire seco. ¿Por qué? Porque en las cartas ciclométricas siempre te va a dar todas las unidades en kilojoules, en metros cúbicos, en kilogramos de agua, todo sobre kilogramos de aire seco. Toditas las propiedades están en kilogramos de aire seco. En este caso ya se va a kilogramos, te queda kilojoule por hora. Y esto transformado a kilojoule por segundo, que es watts. Acá debe ser kilowatts. Eso lo corrige.